Bueno, señores, hoy es el día 6 sin redes sociales. Hoy fue un día, en verdad, se puede decir que me sorprendió. Me sorprendió en muchas áreas porque me hizo dar cuenta de muchas cosas que venía haciendo mal. Sí, venía haciendo muy mal, cosas que yo dije que prácticamente no iba a retomar, pero que poco a poco fui retomando, fui prácticamente decayendo en esa área y fui cerrando muchas cosas que ya había cambiado. Y entonces he entendido que tengo que cambiar todas esas cosas que hice mal y me di cuenta hoy en el día 6 sin redes sociales. Cada día vamos avanzando más, cada día vamos emprendiendo más, pero antes de entrar como contarles las mini historias de lo que nos pasó realmente, quiero que entiendan algo y es sobre la lectura que estuvimos leyendo hoy. Hoy estuvimos leyendo el libro de Proverbios, por aquí tengo mis anotaciones y prácticamente muchas cosas tienen mucho sentido a lo que voy diciendo. Y estábamos leyendo Proverbios, el capítulo 1, y una de las cosas que me llamó la atención fue la siguiente palabra que decía sagacidad. Y yo me quedé así sorprendido, ¿qué será sagacidad? Y muchos a veces nos quedamos, cuando leemos algo, nos quedamos con pequeñas palabras que no entendemos y no somos conscientes que a veces esas pequeñas palabras significan mucho más de lo que creemos. Entonces me tomé el atrevimiento de investigar qué es sagacidad. Y lo que dice que es sagacidad es la capacidad de discernimiento para actuar con astucia, previsión y un buen juicio ante situaciones complejas en la vida. Cuando tú obtienes eso, cuando tú logras tener esa capacidad de sagacidad en tu vida, puedes ver todo de un punto de vista totalmente diferente, puedes ver cosas que no veías antes, pero para obtener eso entra algo muy importante que te lo enseñan en la Biblia, en el libro de Proverbios, y es lo siguiente, es sabiduría. Y aquí donde entra el siguiente versículo que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y vamos por parte, y es que la sabiduría es cuando aprendes a obtener el temor a Jehová, cuando empiezas a temerle a Dios, empiezas a obtener sabiduría. Y los insensatos le temen a la sabiduría y a la enseñanza porque no creen en Jehová y se alejan de él. Entonces, yo entendiendo todo esto y entrando en comprensión de toda la situación, de lo que hemos vivido el día de hoy, yo dije, wow, ya va, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Estamos prácticamente desviándonos del camino que Dios quiere que nosotros tomemos. Entonces aquí donde yo empecé a analizar, empecé a trabajar y empecé prácticamente a tener un día de mucha, se puede decir, de reflexión. Sí, digo lo mismo en todos los videos, que mucha reflexión, pero en verdad estos 6 días he podido entender muchas cosas que he venido haciendo mal, cosas que ya había cambiado, pero que poco a poco es como un viejo hábito. A veces nosotros poco a poco inconscientemente vamos volviendo en ese viejo hábito. Si no nos damos cuenta, volvemos al viejo hábito. Entonces yo empecé a darme cuenta y empecé a trabajar, empecé a buscar mucho más de Dios, empecé a comprender, a entender, empecé a leer su palabra para prácticamente tener sabiduría. Entonces, entre más leía y más comprendía, fui entendiendo, y vamos a ir desglosando lo que fuimos leyendo para que ustedes puedan entender toda la magnitud de esto. Y algo que entendí es que la sabiduría está en todas partes. Disculpen. Algo que entendí es que la sabiduría está en todas partes, en todos los lugares. En de menos nos lo imaginemos, la sabiduría se encuentra. Pero nosotros, cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas, la sabiduría se aleja, se va y no somos capaces de verla. Porque nosotros creemos que eso que les acabo de decir ahorita, que la sabiduría se fue, se alejó. No, la sabiduría está ahí, delante de ti. Pero como te alejaste de Dios, dejaste de buscar de Dios, dejaste de que Dios entrara en tu vida, la sabiduría poco a poco, tus ojos dejaron de ser capaces de verla. Porque dice lo siguiente: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión.
En las entradas de las puertas de ciudades dice sus razones. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría está en todas partes. Pero cuando no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, la sabiduría deja de ser parte de nosotros. Dejamos de observar, entender, comprender situaciones que creemos muy complejas. Ahí donde entra la palabra que les acabo de decir hace un momento, que es sagacidad, la capacidad de prácticamente de analizar situaciones de una manera totalmente distinta a los demás. Pero cuando no tienes la sabiduría, sagacidad no entra en tu vida. Entonces, cuando empezamos a entender, comprender todas esas situaciones, vas a poder obtener sagacidad en tu vida. Pero para tener sagacidad en tu vida tienes que tener sabiduría. ¿Y cómo obtienes sabiduría? Teniendo temor de Dios. ¡Wow! En verdad algo muy complejo, pero que cada vez tiene mucho sentido, y puedo entender que prácticamente Dios ha venido haciendo un trabajo, me ha venido alejando estos 6 días para que yo me acerque mucho más a Él, para que yo empiece a comprender mucho más de Él, porque prácticamente todo ha sido perfecto. Porque aquí viene lo siguiente, dice: volved a mi presencia y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces, cuando buscamos la sabiduría, obtenemos sagacidad, y cuando obtenemos sagacidad, Dios nos da su palabra, y eso quiere decir que su espíritu empieza a habitar en cada uno de nosotros y todo empieza a coger sentido. Porque a veces nosotros empezamos a alejarnos de Dios, dejamos de tener sabiduría, sagacidad, y el espíritu deja de estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos empezamos a alejar de Dios. Nunca nos tenemos que dejar de Dios. Lógico, no somos seres perfectos, somos pecadores, pero tú siempre tienes que estar consciente de algo, y es buscar de Dios todos los días de tu vida. Sea agradecido con Dios todos los días de tu vida y empezar a entender y comprender que Dios siempre estará en tu vida. Y siempre ir mejorando cada situación, cada complejo de tu vida para convertirte en una mejor versión. Entonces, poco a poco, yo entendiendo esto, fui reflexionando muchas cosas, y una de las reflexiones que tengo anotada acá, que dice: cuando obtienes sabiduría de Dios, Él te guiará de una forma que poco a poco irás entendiendo mucho más. No temas y solo confía. Sí, señores, confiar en el proceso, confiad en lo que Dios tiene preparado, confiad en lo que Dios quiere hacer en tu vida, confía que Dios tiene grandes cosas. Pero si tú no confías, no tienes fe de que eso va a pasar, no va a pasar. Solo pon el trabajo, busca de su sabiduría, obtén sagacidad, y obteniendo sabiduría, sagacidad, habitará el Espíritu en ti. Cuando habite el Espíritu en ti, Dios te mostrará su propósito, y poco a poco tú irás entendiendo su propósito, porque tienes sabiduría en ti. Solo tienes que confiar y tener fe que lo puedes lograr. Y así prácticamente Dios te va mostrando cada momento de este día maravilloso, que prácticamente me fue empujando a entenderlo muchísimo más. Y cada reflexión, vamos a entrar ahorita a una de las reflexiones que anoté, que es una de las más poderosas y una de las que más le tenía temor, pero me di cuenta que hay que seguir avanzando, que hay que seguir trabajando, y que la mayoría de las personas le tienen temor. Y dice lo siguiente: cuando estés con personas que no compartan tu visión ni objetivos, apártate de ellos, porque muy bien lo dice en la Biblia. Proverbios capítulo 1, versículo 5 al 16. Hijo mío, no andéis en camino con ellos, apartar tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van apresurados a derramar sangre. Eso en verdad, cuando yo leí eso, yo dije, cuando leí ese versículo, entendí muchas cosas. Y es que a veces nosotros le tenemos temor a dejar todo atrás, a dejar amigos, familiares, personas que no comparten nuestra visión, que no están encaminados hacia el objetivo, a lo que queremos lograr, y tenemos que dejarlo atrás para nosotros seguir creciendo y seguir trabajando. Y eso es muy difícil, y yo lo entiendo, que muchos de ustedes es muy difícil hacer eso,
Pero cuando lo hacemos, tomamos esa decisión y empezamos a avanzar, vamos a empezar a acercarnos mucho más a Dios, porque muy pocos van a entender el propósito que Dios tiene contigo, porque con cada uno de nosotros Dios tiene un propósito distinto. Y cuando entiendes eso y empiezas a trabajar eso, vas a empezar a comprender muchas situaciones y muchas cosas que pasan en tu vida. Pero tú eres el único responsable de saber qué hacer, porque Dios te da libre albedrío para que tú tomes tus propias decisiones y empieces a trabajar para conseguir cada una de las cosas. Yo personalmente en estos 6 días me alejé de todo, 0 amigos, 0 fiestas, 0 alcohol, 0 todo. Incluso en estos 6 días, ni siquiera he ido a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo prácticamente mucha controversia. Quiero crear mi verdadera relación con Dios. Y yo sé, el Espíritu de Dios habita en la iglesia, está en la iglesia. Pero tú la relación la creas con Dios, en tu cuarto, en tu habitación, haciendo esto que yo estoy haciendo, alejado de todo el mundo y buscando de Él, buscando de su palabra, de su análisis, de su sabiduría, de su sagacidad, de su espíritu. Y eso lo haces tú apartándote de todo, amigos, todo, para poder entender y comprender y poder tener un avance en tu vida. Y prácticamente cuando vamos entendiendo eso, es algo increíble. Y aquí es donde entra otra de las reflexiones que tuvimos hoy día y dice lo siguiente: oye las instrucciones de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ellos solo quieren lo mejor para ti. A veces nosotros nos alejamos tanto de las instrucciones que nos dan nuestros padres, que ellos quieren solo lo mejor, porque ellos han vivido muchas situaciones y a veces esos consejos, lógico, no van guiados a lo que nosotros queremos, no van guiados a los objetivos que tenemos. Pero si descuidas esos consejos, no vas a poder seguir avanzando, porque esos consejos te lo dan de buena fe, de buen corazón. Tú tómalos, toma esos consejos, no los tomes como regaño y sigue avanzando en tus objetivos y tus sueños, porque recuerda que tus padres siempre van a querer lo mejor para ti. Y prácticamente son muchas reflexiones que fui anotando mientras leía estos versículos, porque cada una son importantes y todas van y entendiendo lo que me pasó hoy día, que yo me quedé totalmente sorprendido. Perdón, que me quedé aquí reflexionando algo muy importante, y es que es lo siguiente: la codicia quita la vida de sus poseedores. Vamos a entrar en un temita, muy bueno. Pero sí, la codicia quita prácticamente la vida de sus poseedores. Yo cuando inicié prácticamente esto de alejarme de redes sociales, primero inicié con el reto de 80 días, que era conectar con Dios mental, espiritual, físicamente, en todas las áreas de mi vida. Solo estaba grabando por mis redes sociales, por Instagram, por TikTok, prácticamente enfocado, levantándome temprano, yendo al gimnasio. Prácticamente íbamos como en el día 15, creo, cuando decidí borro todo, me alejo y me concentro en desaparecer 6 meses redes sociales, porque siempre lo quise hacer para enfocarme, trabajar, meterle durísimo. Y lo hice al principio por algo, por lo económico, para poder tener una estabilidad económica, para poder vivir de lo que yo quiero, para poder generar ingresos. Prácticamente por eso lo hice, por eso estaba full metido en Instagram. Ya había logrado monetizar Facebook, ya había logrado monetizar Instagram, y todo lo económico, lo había hecho por lo económico, era pinche dinero. Y prácticamente hoy me di cuenta que nosotros estaba persiguiendo el dinero, estaba totalmente persiguiendo el dinero, y estaba dejando algo muy importante, que era la sabiduría, la comprensión, el análisis, la sagacidad, el espíritu, que Dios habitara en mí. Y estaba persiguiendo el dinero, estaba agarrándole mucho más amor al dinero que a Dios. Y cuando entendí eso hoy, yo me quedé totalmente sorprendido. ¿Y por qué me di cuenta de eso hoy? Porque yo incluso había bloqueado todos mis sentimientos, todos. Era un enfoque total, durísimo, todos sentimientos. Yo dije, el amor, agarrado los sentimientos, eso de enamorarse no va conmigo en este momento. Lo agarré, lo metí en una bolsa, lo metí en una caja fuerte, llave, una cadena alrededor,
un candado y lo boté en un río aparte, boté las llaves por otra parte y me olvidé la contraseña. Así, totalmente. Eso hice para enfocarme y buscar prácticamente un objetivo económico. Y hoy entendí que lo más importante nunca ha sido lo económico, sino la sabiduría de entender y comprender muchas situaciones en tu vida. La capacidad de que tú tienes que estar abierto a lo inesperado, la capacidad de que tú siempre tienes que ser humilde, que tú siempre tienes que ser una persona de buenos sentimientos, donde tú siempre tienes que estar abierto y ser esa persona amorosa que siempre has sido. Aunque yo toda la vida no he sido amoroso, toda la vida no he sido romántico, toda la vida no he sido esa persona. Yo he sido una de las personas, puede decirse, más seca en este mundo. Yo me consideraba una de las personas más secas. Yo sé que era muy seco, cuando incluso decirle un te amo a mi mamá, eso costaba mucho. Después yo cambié todo eso, gracias a Dios me empecé a acercar, empecé a leer mucho libro de crecimiento personal y todo eso cambió. Pero últimamente, en estos últimos días, había vuelto esa versión, donde era prácticamente, yo lo llamaba un perfecto equilibrio de la nueva y la vieja, donde de la nueva tenía la visión, la comprensión y el análisis, y de la vieja tenía mi egocéntrico, de la vieja tenía el ego, así, aquí, el ego había vuelto, mi ego había explotado y estaba súper enfocado, prácticamente agarré todo el enfoque de la versión nueva y todo el egocentricismo de la nueva, lo mezclé y hice una perfecta mezcla y eso estuvo mal. Totalmente mal, porque empecé a alejar personas de mi vida, empecé prácticamente a actuar de maneras que yo no soy, empecé a actuar de maneras que prácticamente no me gusta actuar, empecé a ser mucho más seco, mucho más directo, empecé a hacer cosas que no nacen en mí y me di cuenta que todo esto sucedió por estar persiguiendo el dinero, por estar buscando algo económico. Entonces cuando entendí eso y comprendí eso, seguí avanzando. Lo que acabo de entender hoy, es hora de seguir avanzando, seguir trabajando y es área que tengo que seguir trabajando. Pero cuando dejemos de perseguir, aquí donde yo les vengo a decir es que dejemos de perseguir el dinero, siempre estemos abiertos a lo inesperado, no te cierres en tus sentimientos, demuestra tus sentimientos sin importar qué te digan los demás, demuestra quién eres, no importa qué opinen los demás, importa cómo Dios te ve a ti, no importa si eres romántico, sincero, comprensivo, no importa eso, que te tachen de idiota, no importa, pero sé prácticamente una persona sensible con las personas que realmente valen la pena, porque tu mamá, tus hermanos, tus hermanas, personas a tu alrededor, amigos, amigas, que no se merecen actitudes tuyas de incomprensión, o personas nuevas que vengan a tu vida, no se merecen esas actitudes tuyas. Necesitas ser una persona más comprensiva. Y eso lo entendí yo hoy. Y eso lo entendemos cuando empezamos a obtener sabiduría, cuando empezamos a utilizar este libro como guía de vida, porque muchos creen que buscar de Dios es estar en una iglesia encerrado 24/7 y en una religión. No, buscar de Dios es entender sabiduría, es tener sagacidad, es tener la capacidad de entender muchas cosas, porque la Biblia es un manual de vida. El manual más simple de entender es la Biblia. Pero como somos seres humanos, que para todo tenemos un manual, pero lo primero que hacemos es desviarnos, porque si compramos, suponer, un computador, viene con su manual, nosotros creemos que somos los que más sabemos, el manual por un lado, prendemos el computador porque ya sabemos prenderlo y sabemos las funciones. Hay muchas funciones en tu computador que tú ni siquiera sabes más. Y es porque no te leíste el manual. Entonces, si todos leyéramos este manual de vida, todo fuera hermoso y por eso todo fuera perfecto, pero como todos no lo leemos y Dios nos dio el libre albedrío para vivir nuestra vida como nosotros quisiéramos, muy pocos son capaces de leerte este manual para entender eso. Entonces yo leyendo esto pude comprender eso el día de hoy, y aquí donde entra prácticamente ya lo último que estuvimos leyendo, y es que cuando ya entiendes esto, cuando empiezas a obtener sabiduría, cuando empiezas a buscar de Dios y cuando empiezas a escuchar su mensaje, no esperes estar en lo más profundo para buscar de Él. No esperes que cuando la vida te esté dando duro, tú busques de Dios. Porque sí, puedes buscar de Dios cuando estés ahí en lo profundo, cuando estés ahí. Pero la Biblia dice que cuando estés en lo profundo, cuando estés en lo más bajo, que ya no puedas más, y lo estés buscando, no te va a responder de una vez.
no te va a responder de una vez, porque cuando Él te extendió la mano, cuando Él te dijo, estoy aquí, cuando tú estabas en las buenas y Él te dijo, mira, estás ahí porque yo te puse, estoy aquí contigo, ábreme las puertas, tú lo rechazaste, tú no buscaste de Él, tú lo ignoraste. Ahora que estás en lo bajo, estás en lo profundo, estás allá abajo pidiéndole ayuda, no te va a responder de una vez. Y está escrito. Y está escrito. Y muchos no hablan de eso. Te va a responder, sí, pero no de la manera que tú quieres. No de la manera que tú quieres, de una, en el trabajo, porque Dios no actúa así. Dios trabaja poco a poco, porque Él te dice que tú tienes libre albedrío en esta vida y tú cosechas lo que siembras. Así que busca de Él si estás en las buenas. Empieza a buscar de Dios. No esperes estar en las malas. Y si estás en las malas y estás buscando de Él, prepárate. Porque viene un trabajo duro. No te va a responder de una vez. Te va a construir. Y si tiene que destruirte más para sacarte donde estás, lo va a hacer. Pero recuerda esto. El plan de Dios es perfectamente perfecto. Perfecto. Tú sigue trabajando, sigue metiéndole y no te rindas. Y busca de Dios todos los días. Y aquí es donde yo entro en la reflexión general de todo mi día. Y es que Dios me dio una sabiduría el día de hoy para entender, primero, para saber que tengo que escoger mentor. Segundo, que Él es mi guía. Tercero, es que no puedo ser esa persona insensible que era. Y cuarto, es que tengo que seguir su camino. Y poco a poco me voy a ir acercando más. Y poco a poco me voy a ir alejando de muchas personas que no siguen su camino porque se creen perfectas y son hipócritas. Y lamentablemente me tengo que alejar de esas personas para seguir creciendo y para seguir construyendo mi mejor versión. Seguir construyendo ese físico soñado, esa conexión con Dios y seguir construyendo mi vida y mi sueño. Entonces, solo tú confía en Dios, no temas en quedarte solo, que Él poco a poco va a ir poniendo las personas correctas, las personas que compartan tu visión de la vida, porque sí hay personas que comparten tu visión, solo que todavía no la conoces. Solo sigue trabajando, sigue metiéndole, no tienen que pensar igual, no quieren que tener lo mismo, pero sí una misma visión final, que es tener a Dios en su vida, conectando con Él mental, espiritual y físicamente. Let's go, mi gente, no hay menos playa del mundo. Este fue el día 6, uno de los videos más largos, pero déjenme decirles que valió la pena este día. Let's go, mi gente, nos vemos mañana en el día 7 sin redes sociales.